Muchas bendiciones para todos. Qué alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios, poder volver a compartir el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, lo que Dios creo que me ha dicho que comparta con ustedes. Así que hoy quiero iniciar de una manera un poco diferente a las otras veces, y es que vamos a cumplir prácticamente 3 años que iniciamos con este canal. Han sido tiempos bastante complicados, tiempos de espera. Iniciamos en el tiempo de la pandemia. Con la pandemia tuvimos que adaptarnos al uso de tecnología. Estuvimos un tiempo la iglesia cerrada. Trabajamos por un par de años nuevamente en la iglesia. Por motivos de salud tuvimos que cerrar la iglesia. Bueno, y ahí seguimos trabajando con el canal de YouTube, que es lo que en este momento estamos abocados. Y yo sé que vamos a seguir hacia adelante. En este tiempo hemos acumulado más de 10.800 vistas en los videos que hemos subido. Y quiero agradecerles a ustedes por su apoyo, quiero agradecerles a ustedes por la confianza, quiero agradecerles porque cada vez que se sube un mensaje, pues usted abre los mensajes. Quiero pedirle que me siga apoyando y que sigamos creciendo juntos en esta aventura de poder predicar la palabra y llevar la palabra a muchos lugares del mundo. Por eso quiero invitarle para que cada vez que a usted le llegue un video lo comparta, para que escriba sus comentarios, sea que le parezca, sea que no le parezca, para que me dé me gusta o no me gusta, como a usted le nazca en su corazón, pero que participe del canal. Y también para que invite a otros hermanos en Cristo, otros amigos, a suscribirse al canal, que sería de gran ayuda, sería también un empuje muy importante para poder seguir creciendo. Por eso hoy le doy las gracias y le pido su apoyo, como lo ha hecho de manera incondicional, y yo también de manera incondicional me comprometo a seguir compartiendo con ustedes el mensaje del Señor. Y bien, vamos a iniciar hoy con la lectura de un pasaje en las Escrituras, en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Vamos a estar leyendo capítulo 6, versos 10 al 13, como casi siempre en la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Es una lucha constante que nos enfrentamos los creyentes, y es el vivir precisamente el día a día, un día a la vez, viviendo, buscando la presencia del Señor, tratando de mantenernos firmes, de no desviarnos, de estar ahí atentos a la voz del Señor. El Señor todos los días quiere hablarnos, el Señor todos los días quiere mandarnos una voz de aliento, nos regala sus misericordias que son nuevas cada mañana. Por eso la palabra del Señor nos empuja o nos impulsa a que resistamos hasta el fin con firmeza. Como decía el apóstol Pablo al final de su carrera, habiendo ganado la buena batalla, habiendo acabado la carrera y sobre todo habiendo guardado la fe. Por eso cuando compartimos en diferentes predicaciones o en diferentes mensajes cómo los creyentes tenemos que enfrentarnos en el día a día con un enemigo invisible que nos resulta a veces un poco difícil de identificar. Y esto porque cuando hablamos de enemigo es común que los creyentes pensemos inmediatamente que estamos hablando de Satanás o del diablo, pero desconocemos, o si lo sabemos, también a veces se nos olvida que el diablo no es un ser omnipresente. Entonces la gente por lo general tiende a echarle las culpas al diablo de todo lo que le pasa. Pero recuerde esto, el diablo no está en todo lugar, y si
está en una parte haciéndole la vida imposible a una persona, por ejemplo, allá en la Patagonia, no puede estar en Costa Rica, que es Centroamérica, o no puede estar en Estados Unidos, porque Él no es omnipresente. Por eso es que el diablo o Satanás no puede estar en todos los actos de nuestra vida. Pero hay algo que sí sabemos, y es que Él actúa a través de sus colaboradores. Y hay momentos en los cuales interfiere en nuestro accionar y nos causa muchos problemas. Repito, no es omnipresente, no es omnisciente, no tiene los atributos de la personalidad de Dios, no es omnipotente, pero sí tiene todo un ejército de colaboradores que en un momento determinado pues podrían interferir en alguno de los actos de nuestra vida. En realidad, cuando hablamos de causas posibles, de todos los males, los quebrantos, los dolores que padecemos los seres humanos, en especial los cristianos, hay dos causas posibles de esas situaciones que nos toca que enfrentar. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué estoy pasando esta situación? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que me está atacando? He sentido un ataque muy fuerte en los últimos días y el enemigo está con fuerza tratando de hacerme daño. Bueno, la primera de ellas, la primera causa es que el diablo o Satanás, como lo acabo de decir, actúa a través de todo su ejército de colaboradores. Y esto es una realidad que la encontramos en la palabra de Dios. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, dice que el enemigo, que Satanás o el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién es que el león o los leones en la selva o en las sabanas africanas atacan y devoran? Pues precisamente aquellas piezas que son más vulnerables, aquellos animales que están en cierto grado de indefensión. Y eso es lo que nos sucede cuando el enemigo nos ataca con sus legiones, con sus colaboradores. Viene y nos ataca porque nos encuentra en momentos muy, muy vulnerables. Y por eso es que el apóstol Pedro viene y dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recordemos que él no es un león. Él figura o hace la similitud de ser un enemigo muy poderoso, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. La segunda causa que encontramos somos nosotros mismos. Nosotros mismos dejamos que nuestras carnalidades, nuestros deseos carnales nos empujen a realizar situaciones, a realizar actos, acciones que atentan con nuestra vida física y también, por supuesto, contra nuestra vida espiritual. Esto nos lo dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, en el verso 12, nos recuerda algo muy importante, y es que no andemos por ahí diciendo que somos tentados de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal de ninguna manera, ni tampoco Dios anda tentando a nadie. O sea, el único que busca la manera de destruirnos, de tentarnos, es el enemigo, es Satanás. Entonces, el apóstol Santiago nos habla de un enemigo natural que tenemos, y es nosotros mismos. Cuando nos dejamos llevar y nuestra parte carnal, nuestra concupiscencia, nuestra carnalidad se aboca a buscar refugio en las cosas que el mundo nos ofrece, y nuestros deseos, nuestras intenciones, todas nuestras preocupaciones que muchas veces nos conducen a alejarnos de Dios, o la mayoría de las veces, o el 99.99% de las veces nos conducen a alejarnos de Dios. Por eso es que somos nuestros propios enemigos. Hoy estamos hablando de un texto muy bonito, es el texto de la carta a los Efesios. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 62 y se dice que originalmente ella tenía un contenido universal, es decir, sin ningún tipo de destinatario, sin ningún destinatario específico. Era simplemente una carta, y si podemos pensarlo de alguna manera, una carta que no tenía un título, que no tenía un destinatario específico, porque hoy inmediatamente en el momento que la leemos decimos, la carta a los Efesios. Bueno, esta fue escrita para la comunidad de Éfeso, para la iglesia que estaba plantada en ese lugar. Originalmente se dice que no la tenía, pero posteriormente fue identificada
como escrita a los Efesios, y por eso es que lleva su nombre. Hay algunos autores estudiosos dicen que es una carta también conocida como Deuteropaulina, o sea, se le atribuye al apóstol Pablo, pero no lo es. Sin embargo, pues desde el punto de vista compilatorio, como ha sido agregada a nuestras Biblias, pues se le atribuye al apóstol Pablo, y eso es lo que para efectos nuestros es importante seguir analizando y estudiando, revisando su contenido, y también pues hemos tratado de buscar el enfoque que tiene actualmente este pasaje de las Escrituras. Cuando leemos, cuando estudiamos la palabra de Dios, siempre buscamos el enfoque actual. Recordemos que partimos del concepto que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, como la misma palabra de Dios se define. Así que cada vez que usted lea un pasaje, trate de interpretarla o darle el enfoque actual, porque la Biblia es actual, la Biblia no pasa de moda. En cuanto a ese destinatario actual, yo particularmente me atrevería a llamarla la carta a los cristianos del siglo XXI. Le quitaría el título de carta a los Efesios y le diría carta a los cristianos del siglo XXI por una razón muy sencilla, y es que sus temas, los temas que ella trata, son aplicables en un 100% a todos los que en este tiempo, en este momento, profesamos la fe en Jesucristo. Hay mucha riqueza en cuanto a su contenido, por eso es importante que la leyamos toda. Hoy nos hemos abocado a leer estos versículos nada más y a tratar de sacarle el máximo posible, como decimos en Costa Rica, el jugo al contenido de estos versículos, porque es importante que tomemos en cuenta la necesidad que tenemos los cristianos de aprender a vivir un día a la vez o a vivir el día a día, como lo hemos dicho desde el principio. Lo primero que nos toca el autor en el versículo 10 es que debemos fortalecernos siempre, debemos estar fortalecidos. ¿Cómo debemos estar fortalecidos los hijos de Dios? Bueno, sustentando nuestra vida, nuestra existencia en la voz de Dios. ¿Y cómo hacemos para sustentar nuestra existencia en la voz de Dios? Única y exclusivamente cuando hacemos uso, cuando echamos mano de la palabra de Dios o de la Biblia, como nosotros le conocemos. Y es así, hermanos, como suplimos nuestra sed y todo nuestro espíritu, alma y cuerpo del alimento espiritual que necesitamos. Vivimos dentro de un cuerpo físico y todos los días necesitamos comida. Por eso es que cuando vamos a los evangelios, específicamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 35, Jesús, en una de las tantas definiciones que nos da el apóstol Juan, o el evangelista Juan, en el evangelio que lleva su nombre, nos dice cómo Jesús se presenta a la gente y dice, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca no tendrá sed jamás. La definición de Jesús como el pan de vida es el punto de partida para que podamos adentrarnos cada día en la búsqueda, en el conocimiento de las Escrituras. Y este concepto que Jesús nos da cuando se nos define, Juan 6:35, repito, y se nos presenta como el pan de vida, sale o nace de una conversación entre Jesús y la gente que lo seguía en su época. Resulta que ellos, sus seguidores, estaban sorprendidos por la forma en que habían sido alimentados. Todos recordamos ese pasaje cuando Jesús alimenta, se dice que al menos 5,000 personas, de una manera totalmente sobrenatural o milagrosa, con tan solo 5 panes y 2 peces. Después de que Jesús ora y da gracias y se presenta delante del Padre, y él sabe que el Padre lo está escuchando, y toma los panes y toma los peces, y digo, era una cuestión pues muy evidente que lo que él estaba presentando para la cena, imagínese usted un grupo de 5,000 personas al menos,
y hablaba de 5 panes, de 5 panes y de solamente 2 peces. ¿Qué porción minúscula pudo haberle tocado, si es que le tocaba algo? Algunos, si estos panes se hubieran repartido y estos peces se hubieran repartido únicamente en cuanto a las unidades que ellos tenían. Era algo totalmente imposible, no hubiera podido hacerlo. Sin embargo, el milagro se da y Jesús reparte el pan, reparte los peces, y resulta que al final pues sobró hasta comida. Recogieron y sobró comida. Él dice esto cuando habla de que Él es el pan de vida, después de haber pasado este acontecimiento. Ese día, cuando suceden estas cosas, Jesús le dice a Jesús le dice a la gente que Moisés y sus antepasados habían comido maná. Es un pasaje que lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. ¿Qué era el maná? Bueno, el maná era una especie de pan también, en tipo hojuela, más o menos el cereal que hoy nosotros conocemos, que mucha gente utiliza para sus desayunos y para sus cenas, para sus comidas. Pero el maná era algo un poquito más pequeño, eran hojuelas diminutas del tamaño, dice la Biblia, de una semilla de culantro o cilantro, como se le llama en otros países. Ese maná, esas semillas descendían del cielo todos los días y la gente tenía que recogerlo todas las mañanas. Cuando el maná descendía, la gente lo recogía y lo guardaba, tenía que guardar exactamente la porción para ese día. Los israelitas se levantaban a recogerlo y posteriormente lo utilizaban para comerlo. Esta figura del maná descendiendo del cielo, pues obviamente al leer el Evangelio de San Juan y al leer este pasaje de 6:35, nos vamos a dar cuenta que era un anticipo profético de lo que iba a suceder siglos más tarde, cuando nuestro Padre Dios iba a enviar a la tierra a Jesucristo. ¿De dónde vino Jesucristo? Vino del cielo. Y su Hijo, el Hijo de Dios, que fue el que vino a traernos a nosotros el sustento espiritual para que los seres humanos no muramos. Cuando usted come comida, come alimentos o se alimenta, lo hace precisamente para que su cuerpo no se debilite y su cuerpo no muera. De la misma manera fue que nuestro Padre Dios envió a Jesucristo a la tierra para que nosotros día a día, todos los días, tengamos este alimento espiritual y no muramos espiritualmente. Es decir, para que nuestras almas estén saciadas y estén llenas cada día a la vez, estén llenas para que estemos preparados para ese momento en que el Señor nos llame a su presencia. Por eso cuando Jesús se presenta y dice que Él es el pan de Dios, el pan que descendió del cielo y el pan que viene a dar vida al mundo, pues ninguno de sus seguidores, ninguna de la gente que lo escuchaba predicar llegó a entender este concepto. Hoy, pues después de todo lo que hemos podido aprender de la palabra, cada vez que escuchamos, cada vez que leemos, cada vez que nos enfrentamos a algún pasaje de la Escritura, nos damos cuenta que Él se estaba refiriendo de manera exacta al cumplimiento de ese tiempo profético cuando el maná descendía del cielo. Venía maná del cielo, el alimento de Dios. Vino Cristo a la tierra del cielo, el alimento de Dios espiritual para nuestras almas. Hoy, dichosamente, tenemos la revelación de ese pasaje porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les dice que nos debemos fortalecer en el poder del Señor, y ese poder es dado a través de la palabra, a través de lo que se logró escribir, lo que se logró recopilar en la Biblia sobre la vida de Jesucristo aquí en la tierra, sobre ese tiempo en el cual Él estuvo en la tierra. En Efesios capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo escribe: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la razón por la cual Dios permitió que algunos hombres en la antigüedad pudieran recibir la revelación de qué era lo que Él quería para nosotros, y pudieran escribir estos hermosos libros que hoy tenemos
a los cuales llamamos la Biblia, y poder entender, poder conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Esto es maravilloso. Por eso es que el apóstol Pablo viene y toma y dice, bueno, ahora sí, ahora tenemos las escrituras. Esta escritura, este libro, dice que es más vivo y eficaz que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque se convierte en una arma poderosa, una arma que corta hacia adentro y hacia afuera. ¿En qué sentido? Bueno, hacia afuera nos permite romper con las estructuras que el mundo nos ha dado, que el mundo nos ha traído, y hacia adentro romper con todas aquellas cosas que a nosotros mismos nos atan, nos limitan, de alguna manera impiden que podamos tener esa comunión necesaria con el Señor. Esa espada de dos filos, dice el apóstol Pablo, que penetra en nuestra alma, hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Es decir, toca aquella parte sensitiva, aquella parte que tiene conocimiento y aquella parte que aplica a las diferentes situaciones que vivimos todos los días, y hace que lo que a nosotros nos está constituyendo en una barrera para no poder estar delante de la presencia de Dios sea partido, sea roto. ¿Por qué? Porque la palabra nos trae vida, la palabra nos trae libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en otro pasaje dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si juntamos estos dos pasajes, nos vamos a encontrar que con el conocimiento de Jesucristo vamos a obtener esa libertad que necesitamos. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla de la palabra. ¿Cómo vamos a darnos cuenta nosotros de Jesucristo si no es a través de su palabra? Precisamente esto es lo que el Señor nos enseña. Sabemos que la palabra, o sea, las escrituras como las conocemos, o la Biblia, es, ya lo dijimos, es inspirada por Dios a los hombres para que a través de ella podamos precisamente descubrir quién es Dios y qué es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y no solo puede hacer, sino lo que también ha hecho, porque aún cuando estábamos separados de Dios, cuando estábamos alejados de Dios y aún no teníamos esa ciudadanía del cielo, el Señor aún así mandó a su Hijo a morir por nosotros. Cuando estábamos enemistados con el Señor y Jesús subió a la cruz sabiendo que usted y yo éramos enemigos de Él, y aún así dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso es que Él, cuando Él dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él, nos estaba dejando abierto el camino para que usted y yo le recibamos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Así que si usted es una de esas personas que no ha aceptado a Jesucristo, que no lo ha recibido como su Señor y suficiente Salvador, yo le invito para que lo haga, porque es el mejor momento en nuestra vida cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y comenzamos de manera voluntaria a caminar con Él, a permitir que Él nos guíe en todos los actos de nuestra vida. Recordando esto que es muy importante, y es que nuestra naturaleza humana nos empuja hacia afuera, siempre trata de sacarnos del ámbito donde Dios quiere que vivamos. Y por eso es que nuestra fortaleza, hermanos, no viene de acciones, nuestra fortaleza, nuestro poder no viene de artilugios humanos, viene directamente del conocimiento que tenga cada uno de Cristo y de lo que Cristo ha hecho por todos los que le siguen, los que creen en su nombre. Para sobrevivir en un mundo tan complicado, porque para nadie es un secreto, vivimos en un mundo muy complicado, el mundo actual. Para poder sobrevivir en este mundo actual tenemos que fortalecernos en el poder de Dios. Porque si no lo hacemos, vamos a estar siendo presas del enemigo constantemente. Vamos a estar siendo presas de ese león rugiente que anda por ahí buscando a quien devorar. Las presas débiles, que son los que normalmente los animales que cazan a otros animales se devoran. Y seríamos presa frágil para que el enemigo nos ataque y nos destruya. El apóstol Pedro nos recuerda que el diablo anda por ahí tratando de ver a quién devora, o sea, buscando esas debilidades en el ser humano.
El segundo punto nos lo da el verso 11 cuando nos habla acerca de ponernos la armadura de Dios, y dice que ponernos la armadura de Dios es vestirnos con la apariencia que Dios nos da. Esto es algo muy lindo, muy revelador, porque ¿cómo quiere Dios que nos vistamos? Muchas veces en la mañana vamos al guardarropa y sacamos nuestras prendas de vestir, los varones, las camisas, los pantalones y demás accesorios que uno utiliza para vestirse, y trata de tener una apariencia que sea agradable a uno mismo. Pero el Señor nos dice que tenemos que vestirnos con la apariencia que Él quiere que tengamos. Y esto es cuando nos habla acerca de la armadura de Dios. Cada vez que nos vestimos, cada vez que buscamos una forma de crear en nuestro cuerpo esa apariencia que nos represente. Y el Señor nos dice, tenga cuidado, porque no es la apariencia que usted cree que lo va a representar, es la apariencia que yo le doy. Por eso es que Él nos habla de esa armadura. Todo eso, hermanos, lo logramos al utilizar esas prendas. Cuando cubrimos nuestro cuerpo, llegamos a obtener esa apariencia. Pero con el Señor es diferente, porque el escritor de Efesios viene y nos dice, el apóstol Pablo viene y nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios, o sea, con la forma a través de la cual vamos a poder resistir el día malo y hacer frente a las artimañas, a los artilugios que el enemigo, que el diablo utiliza. Todos tenemos un día malo. ¿Quién no ha pasado por el día malo? Hay días malos, hay días terribles, hay días en que nos sentimos que nada tiene sentido, que nada funciona, que nada está bien, que todo lo que está afuera nos hace daño, nos choca, nos devuelve prácticamente en nuestro caminar con el Señor. En ese día, hermanos, es, repito, cuando somos más vulnerables y propensos a ser atacados por el enemigo. La armadura de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, ha sido diseñada para protegernos. Y si usted revisa todos los componentes de esa armadura, se va a encontrar que la armadura de Dios tiene la verdad de Dios, la justicia de Dios, la paz en Cristo Jesús, que es Dios también, por supuesto, la fe que Dios nos da, recordemos que sin fe es imposible agradarle, la salvación de Dios que Dios nos regala, y la palabra de Dios, la palabra con la que Dios nos alimenta. Cuando estamos vestidos con la armadura de Dios, no necesitamos de nada más, porque esa armadura es la protección que el Señor nos ha regalado. Y también porque todos sus componentes son atributos de Dios, como lo dijimos anteriormente: verdad, justicia, paz, fe, salvación y palabra. Son atributos únicamente que podemos encontrar en el Señor. Así que cuando nos enfrentamos al mundo, que esto es el día a día, nos enfrentamos al mundo, vamos a estar seguros de que cada paso que usted y yo vamos a hacer, lo estamos dando de la mano del Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. No estamos solos, no estamos desprotegidos, tenemos la protección del Señor, la protección del Altísimo. Caminamos cubiertos por la diestra de su justicia, o sea, Jesucristo con nosotros, caminando en cada momento que vamos a realizar. No podemos obtener protección si no estamos confiando en el Señor, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estamos depositando nuestra fe en Dios. En Mateo capítulo 12, verso 30, Jesús dijo: el que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama. Hay otra versión que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge desparrama. O sea, el que no está con Dios, pues simple y sencillamente no puede estar con Dios. Esto es algo totalmente lógico. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, que no podemos estar a medias con Dios. O se mete usted con el Señor, o me meto yo con el Señor, o vamos a ser presa, queramos o no queramos, del enemigo. La presencia de Dios es y debería ser en cada uno de nosotros la carta de presentación cuando nos movemos por ahí, cuando andamos por el mundo. Debería ser esa carta de presentación que llevamos, que la gente diga: bueno, ¿quién viene ahí? No viene Juan, no viene Pedro, no viene María, no viene Ana, no.
ahí lo que viene, lo que va entrando a ese lugar es la presencia de Dios, es lo que nos representa en cada lugar que llevamos. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y qué mal se vería, si usted se pone a pensar, qué mal se vería un embajador cuando llega a un lugar con ropas sucias, con ropas llenas de huecos, con ropas llenas andrajosas, en lugar de vestirse adecuadamente para la ocasión. Un embajador, cuando hablamos de un embajador, inmediatamente nos imaginamos una persona correctamente vestida, con un traje entero, con sus zapatillas que le combinen con el traje, con una corbata que le combine también con su camisa, etcétera, etcétera. O sea, debidamente vestido, correcto para la ocasión. Cuando no llevamos la presencia de Dios, o sea, la armadura, que es lo que nos dice este pasaje que estamos estudiando en Efesios, nos vestimos no como embajadores, sino que nos vestimos de andrajos, nos vestimos andrajosamente, nos vestimos mal. Y de esa forma, créame, que no vamos a ser respetados por absolutamente nadie. No vamos a ser respetados donde nos toque estar, en el lugar donde nos toque estar. Y vamos a estar expuestos, vamos a ser presa fácil del enemigo. O sea, si no estamos vestidos con los atributos del Señor, si no llevamos la verdad, si no llevamos la justicia, si no llevamos la presencia de Cristo, la paz de Cristo, la fe, la salvación y la palabra de Dios morando. Porque si tenemos la palabra de Dios y vamos sabiendo, recordando lo que la palabra de Dios nos dice que somos, no vamos a tener ningún problema. Pero cuando se nos olvida, cuando dejamos de lado lo que la palabra de Dios nos nombra para que representemos a Cristo en un lugar, simple y sencillamente perdemos la identidad, y eso es lo que el Señor no quiere. Así que esa carta de presentación debería ser siempre la palabra de Dios. Y recuerde esto, si usted y yo nos vestimos con la armadura de Dios, vamos a ser embajadores en el nombre de Cristo, donde quiera que vayamos. Cuando no llevamos la armadura de Dios, no somos embajadores de Cristo, porque no estamos representando dignamente los atributos del Señor. Dice el verso 12, porque nuestra lucha, y esto también es algo digno de ponerle atención, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Vivimos en un mundo de tinieblas. Y luego dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Vivimos en un mundo de tinieblas. El mundo está dominado por tinieblas, porque los seres humanos, como dice la palabra de Dios, amaron más las tinieblas que la luz. Usted y yo somos diferentes, usted y yo hemos amado la luz, hemos escogido la luz en lugar de las tinieblas. En algunas ocasiones, cuando tenemos problemas en la vida cotidiana, nos imaginamos, o la gente se imagina, que tiene problemas con su propia familia, porque es normal que los ataques más fuertes los vayamos a encontrar en nuestros familiares, por el simple hecho de ser familia. Pero recuerde que eso no es cierto. La Biblia me enseña que eso no es cierto. En una ocasión Jesús dice en Mateo capítulo 13, verso 57, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Esta definición o este pasaje apunta a la dificultad que hay para predicar donde aún no lo conocen, sea en el pueblo, sea en la familia, sea en el lugar de trabajo, por una razón muy simple, por una razón muy sencilla. Y es que la gente que nos conoce, la gente que lo conoce a uno, por lo general, tiene la tendencia a resaltar los defectos antes que las virtudes. Usted pudo haberse criado en el seno de su familia, y en su familia le conocen todas sus debilidades, sus enojos, sus chichas, como decimos en Costa Rica, todas sus quebrantos, sus temores, sus puntos vulnerables, nuestros puntos vulnerables. La familia no lo conoce, y eso es lo que normalmente tienden a resaltar. Si usted viene a Cristo, va a costar que la gente le reciba eso o le reconozca eso, porque siempre van a decir, no, ese es el chichoso, ese es el malcriado, ese es el respondón, ese es el insolente, en lugar de entender que ese que antes era, ahora ya no lo es más, ahora es una nueva criatura, ahora es un hijo de Dios. Así que cuando una persona se levanta
en contra de nosotros, y la Biblia nos habla precisamente de los que están más cerca de nosotros, entendamos que hay una oposición del enemigo que va a luchar con todas sus fuerzas para que no logremos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos enfoquemos en Dios, que podamos caminar en Dios y podamos entender que Dios está a nuestro lado. Veamos todo como una lucha no contra personas, sino como el trabajo maligno, el trabajo perverso, los espíritus inmundos que tratan de destruirnos. El enemigo se le va a venir encima cuando usted acepte a Jesucristo, cuando usted reciba a Cristo en su corazón, simple y sencillamente porque ya no le pertenece, ya no es del bando suyo. Entonces ahora va a tratar de bajarlo, va a tratar de hacerlo caer, porque obviamente al enemigo no le interesa que usted sea un hijo de Dios. Tenemos que enfocarnos cada día en que no pertenecemos a este mundo. Aunque vivimos en él, solo estamos de paso. Usted y yo no pertenecemos a este mundo, somos hijos de Dios, aquí estamos de paso, como dice la palabra de Dios, somos simplemente peregrinos y extranjeros. Vamos camino a un lugar mejor, vamos camino al cielo. Dios le ha dado poder, y esto, hermanos, recuérdelo muy bien, Dios le ha dado poder y fuerzas necesarias a la iglesia para resistir. Le ha dejado la armadura para que pueda resistir ese día a día que tanto nos afana, que tanto nos preocupa, porque a veces quisiéramos como saltarnos ese paso y decir, ya no tengo problemas, y le repito, eso no va a suceder mientras vivamos en la tierra, eso sucederá el día en que lleguemos a la presencia del Señor. Pero Dios le ha dado a la iglesia el poder, le ha dado a la iglesia las fuerzas para poder resistir. Por ese motivo es que tenemos que asumir el reto cada día como si fuera el último. Vamos a entender que el día de hoy podría ser el último que vamos a vivir en esta tierra, recordando lo que nos dice el apóstol Pablo en ese hermoso pasaje cuando nos habla acerca de cómo tenemos que vestirnos. Dice, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Qué lindo, hermanos, que un día podamos decir, como decía el apóstol Pablo, ya hice todo lo que tenía que hacer, he corrido la carrera, he ganado la batalla, pero lo más importante de todo es que guardé la fe hasta el final. Y sé que al final me está esperando la corona que me dará el Señor, juez justo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esto no es solamente, no era algo para el apóstol Pablo, esto es algo para todos los que anhelemos la venida de nuestro Señor Jesucristo o el momento en el cual nos reunamos con Él. Así que, hermanos, en esta semana que estamos empezando, o a partir de este momento, vamos a enfrentarnos a cosas, a luchas de todos los días. Vamos a tratar de vivir de la manera más correcta, como la palabra del Señor nos manda, agarrados, aferrados de la palabra de Dios para poder soportar. Por eso yo oro para que el Señor le guarde ahí donde usted está, para que su trabajo sea prosperado, para que la obra que sus manos realizan sea una obra de prosperidad y usted pueda representar a Cristo dignamente como un embajador, como una embajadora en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde esto, iglesia, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones.